Estimado alumnado, estimado profesorado, mediante el presente vídeo vamos a continuar avanzando en este curso intermedio de métodos de investigación cuantitativa y más concretamente en el vídeo de hoy vamos a explicar o a entender el funcionamiento de otro tipo de análisis multivariado. Es el caso del análisis discriminante. El análisis discriminante es un tipo de análisis en el que, partiendo de una serie de variables cuantitativas, vamos a tratar de organizar a los casos en función de sus resultados. Es decir, unos determinados casos van a dar unos resultados en unas variables cuantitativas y en función de cuáles sean esos resultados les vamos a clasificar en los grupos que nosotros queramos. En nuestro caso, la variable de agrupación es la variable decisión y las variables de medida, las variables que vamos a medir o las variables independientes, en este caso van a ser las variables de V1 a V8. En este caso estamos realizando una especie de prueba a unos estudiantes y a través de esas pruebas queremos tomar una decisión sobre si esa persona no aprueba, si esa persona está en duda o si esa persona realmente aprueba. Todas estas variables hemos dicho que son cuantitativas y lo que vamos a hacer va a ser, en función de los resultados que obtenga cada una de estas personas, clasificarle en una de estas tres categorías, clasificarle en función de si aprueba, no aprueba o está en duda. Para ello vamos a realizar un análisis discriminante, como hemos venido diciendo. A través de este análisis discriminante vamos a poder elaborar una fórmula matemática que nos permita clasificar a todos los casos en el grupo que más se adecue a su perfil. Para ello vamos a proceder por analizar. Vamos a ver. Aquí estamos. Analizar, clasificar y discriminante. En este caso lo teníamos ya un poco preparado, pero insistimos en que es lo mismo. Simplemente pasamos nuestra variable de agrupación, que en este caso es la decisión que vamos a tomar, si no va a aprobar, está en duda o va a aprobar, a la columna de variables de agrupación. Y nuevamente, al igual que en las pruebas TestStudent, por ejemplo, definimos el rango. En este caso, queremos que el rango oscile entre 1 y 3. Pues son las categorías que van a considerarse. En este caso recordamos que tenemos el 1 no aprueba y el 3 aprueba y el rango sería del 1 al 3. Posteriormente, en las variables independientes o aquellas variables que nos van a ayudar a formar o a tomar una decisión final van a ser las variables V1 o V8. Recordamos que cada una de estas variables es una prueba diferente que se le ha pasado al alumnado. Entonces las introducimos y posteriormente vamos a ir a esta pestaña de estadísticos. En esta pestaña de estadísticos es importante que mantengamos clicado las opciones de ANOVA univariado, MDBox, que nos va a permitir conocer la homocedasticidad, conocer si existe igualdad de varianzas o no, y finalmente los coeficientes de las funciones de Fisher, pues va a ser precisamente a través de este método por el que consigamos crear una fórmula matemática para clasificar a nuestros sujetos. Aquí en clasificar tenemos también otras determinadas informaciones. Simplemente nos vamos a asegurar que la tabla de resumen la tengamos seleccionada, pues en caso de que quisiésemos analizarla. Aceptamos y aquí tenemos ya el procesamiento del análisis discriminante. Vemos que en este resumen nos muestra que tenemos un total de 500 casos válidos y 0 casos excluidos. Eso es lo que nos viene a decir esta primera tabla. En esta segunda tabla nos aporta los estadísticos del grupo. Nos indica que las personas que no aprueban para la variable 1 son 129 casos, para la variable 2 otros 129, es decir, se ha creado un recuento de cada variable para cada grupo. Vemos que en total tenemos los 500, que es exactamente el mismo número que teníamos en la parte superior. Posteriormente nos viene la prueba de igualdad de medias de grupo. En este caso nos va a indicar qué variables son o qué variables están contribuyendo a formar la ecuación, qué variables son estadísticamente significativas. Para ello
bueno, qué variables independientes son estadísticamente significativas, por supuesto. En este caso vemos que tenemos de las 8 variables, todas están por debajo del valor crítico que solemos establecer de 0,05. Por lo tanto, tendremos que rechazar la hipótesis nula y diremos que efectivamente sí que son unas variables estadísticamente significativas para introducirlas en el modelo que estamos empleando. Por lo tanto, todas las variables son válidas, son buenas. Posteriormente, se nos muestra la prueba de Box, que ya hemos comentado o hemos adelantado que es una prueba de comprobación de igualdad de matrices de covarianza, ¿no? O sea, conocer si realmente existe igualdad de medias o no existe igualdad de medias. Eso lo encontramos aquí, precisamente, la prueba de Box. O en este caso la M de Box. Vemos que la significancia nos ha salido 0,276. 0,276 si establecemos nuestras hipótesis de modo que H0 significa que no existen diferencias estadísticamente significativas en las varianzas de los errores en distintos puntos de la función predictiva, que esto ya lo hemos visto anteriormente en otros vídeos. Es decir, existe homocedasticidad. Cuando siempre que sea un valor superior a 0,05 decimos que existe homocedasticidad. Y cuando asumimos H1, la hipótesis alterna o del investigador, es porque sí que existen diferencias estadísticamente significativas en las varianzas de los errores en distintos puntos de la función predictiva. Por lo tanto, aquí sí que no existe homocedasticidad. Sería lo contrario, existiría heterocedasticidad. Pues hay mucha diferencia en la varianza de los errores. Esto se conseguiría si el valor P fuese por debajo de 0,05. En este caso, como era 0,276, si no recuerdo mal, es un valor que está por encima de 0,05. Por lo tanto, sí que existe homocedasticidad. En el análisis discriminante sí que es muy interesante y casi necesario que exista homocedasticidad. Tiene que existir homocedasticidad para llevar a cabo un análisis discriminante, es necesario. Entonces, ahora que sabemos que efectivamente nuestro modelo es adecuado, pues tiene variables estadísticamente significativas, variables independientes estadísticamente significativas, y además es un modelo que cumple con la condición de homocedasticidad, ya podemos continuar adelante. En esta tabla de los logaritmos de los determinantes, el valor que tal vez más nos interese es este valor de aquí. Este valor de aquí nos está indicando, el logaritmo del determinante nos está indicando la distancia a la que se encuentran los casos dentro de cada grupo. Mientras mayor sea este valor, será peor, porque estaremos entendiendo que mientras más distancia haya dentro de las personas de un mismo grupo, será un grupo más heterogéneo, y precisamente lo que nos interesa es que aquellas personas que aprueben, por ejemplo, tengan unas condiciones muy similares entre ellos. Por lo tanto, valores muy altos del logaritmo del determinante nos están indicando una peor posición en cuanto al nivel de clasificación para ese grupo de sujetos, ¿no? Vemos que el grupo que consigue el grupo que discrimina de una mejor manera a los casos que se incluyen dentro de ese grupo es el grupo de las personas que no aprueban. En este caso se ve que el logaritmo del determinante es más bajo, por lo tanto se puede decir que aquellas personas que pertenecen al grupo de no aprobar tienen unas características mucho más similares entre ellas, la cercanía es mucho más grande entre ellos que, por ejemplo, el grupo de las personas que aprueban, que en este caso la diferencia es nimia, pero sí que podría resultar interesante saber interpretar esta tabla para otros tipos de estudios. Si seguimos hacia abajo, nos muestra ya información sobre las funciones discriminantes. Recordamos que al final el objetivo del análisis discriminante es poder crear una fórmula matemática que nos permita predecir a qué grupo va a ir un determinado caso. En este caso nos ha mostrado dos funciones, ha creado dos funciones, la función 1 y la función 2. Siempre el número de funciones que va a crear en nuestro programa estadístico va a ser el número de categorías menos 1. Es decir, nosotros teníamos tres categorías que eran aprueban, están en dudas o no aprueban, pues como tenemos tres categorías le quitamos 1 y ese va a ser el número de funciones que va a crear.
Ahora, en este caso, los valores más importantes serán los valores de la correlación canónica. La correlación canónica es el equivalente a la varianza explicada de, por ejemplo, una ANOVA de un factor. Nos va a indicar lo bueno o malo que es, en palabras sencillas, nos va a explicar lo bueno o malo que es esa función. Para interpretarla de una manera más simple, la correlación canónica se tiene que elevar el valor al cuadrado y multiplicarlo por 100 para pasarlo a forma porcentual. Para ello, simplemente si cogemos la calculadora, podemos poner 0,771 elevado al cuadrado, nos sale 0,594 y lo podemos multiplicar por 100 para conseguir el porcentaje. En este caso, la primera función que ha creado estaría explicando el 59,44% de la varianza. Es decir, es un valor bueno. Recordamos que aquellos valores por encima ya en ciencias sociales en torno al 0,45, 0,50 de la varianza explicada ya son valores buenos, valores que se tienen que tener en cuenta. En este caso, 59, algo más del 59% es una varianza explicada buena. En este caso saldría algo más pequeña la correlación canónica. Vamos a calcularlo para la segunda función. La segunda función serían 0,099 al cuadrado. Ya nos ha salido 0,0098 y esto si lo multiplicamos por 100 nos sale una varianza del 0,9%. Esto es una varianza muy mala. Tenemos que recordar que valores superiores al 45% o por ahí ya se tienen que tener en cuenta, pero 0,98 esta segunda función es una función muy mala. Por lo tanto, seguramente solamente nos quedemos con la primera función. Efectivamente, luego aquí abajo nos muestra si esa función es realmente una función que funciona bien, valga la redundancia, si es una función estadísticamente significativa. Es una función que nos va a permitir discriminar. Ese va a ser el objetivo de esta tabla de lambda de Wilks. Vemos que las funciones 1 a 2, el 2 sin incluir, o sea, es decir, nuestra primera función es estadísticamente significativa. Eso es lo que nos está aportando esta tabla. En cambio, si vemos la función 2, vemos que nos sale un valor superior a 0,05. En este caso, al ser un valor superior a 0,05, tenemos que decir que es una función estadísticamente no significativa. Por lo tanto, esta función, la segunda función, ya la tendríamos casi que rechazar, pues no nos está ayudando mucho. Posteriormente, en la parte inferior, nos está mostrando un cuadro de coeficientes de función discriminantes canónicas estandarizados en el que nos indica cuáles son las funciones que más contribuyen a formar una determinada función. En este caso, vemos que, por ejemplo, las variables 7 y 8 están contribuyendo muy altamente a formar la función 1. Tenemos que recordar que todos estos valores oscilan entre menos 1 y 1, aunque en este caso este es un poco más grande, oscilan entre menos 1 y 1 y mientras más alto sea este valor, se considerará una función mucho mejor. Tenemos que evitar estos símbolos negativos también. Mientras más cercanos a 1 sea una función mucho mejor, y mientras más cercano a 0 será que eso no está contribuyendo, que esa variable no está contribuyendo a formar esa función. En este caso vemos que las variables 7 y 8, estos valores son muy altos para la función 1, por lo tanto, son muy altos para la función 1 y son negativos incluso para la función 2, por lo tanto, podríamos decir que las variables 7 y 8 pertenecen a la función 1 o están ayudando realmente a la función 1. Luego también podemos ver aquí, por ejemplo, la variable 2 y la variable 3 que están ayudando más significativamente a formar la función 2 que a formar la función 1. Vemos que en el caso de la variable 3 aquí tenemos 0,835, que es un valor muy alto, y para la variable 3 está ayudando a formarla en 0,231. En este caso se ve bastante clara la diferencia. No obstante, hay algunos casos en los que las diferencias son bastante... O sea, no existe apenas diferencias entre ambas funciones. Y veamos, por ejemplo, el caso de la variable 1.
la variable 1 para la función 1 está ayudando a que se forme en un 0,009 y en cambio en la función 2 está ayudando a un 0,142. Ambos valores son valores muy bajos teniendo en cuenta que pueden tomar valores como en este caso casi de 1. Por lo tanto, en este caso diremos que la variable 1 no es que sea una variable muy significativa a la hora de formar la función 1 ni formar la función 2. Es algo que podemos tener en cuenta ahí. Pasando hacia abajo, pues nos indica los centroides del grupo y vamos a pasar un poco más hacia abajo, que ya realmente cosas más interesantes, y nos vamos a mantener aquí, en los coeficientes de función de clasificación. Esta va a ser, por excelencia, la tabla más importante de todo el análisis discriminante. En esta tabla nos va a permitir formar las ecuaciones que vamos a utilizar para clasificar a nuestros estudiantes o a lo que quisiésemos clasificar. ¿Cómo se forman estas ecuaciones? Pues tenemos que decir que para el grupo 1, vemos que recordamos que el grupo 1 eran las personas que no aprobaban. Pues para formar la ecuación de las personas que no aprueban, este valor de las personas que no aprueban será igual a la constante, que es menos 1,928, más el valor o el coeficiente que se le ha asignado a la variable 1, que es 0,15, o sea, perdón, 0, esto está mal, hay que corregir aquí, es 0,015, ¿vale? O sea, sería menos 1,928 más 0,015 por el valor que obtenga ese estudiante en la variable 1. Seguimos. Menos 0,061 por el valor que obtenga ese estudiante en la variable 2. Seguimos. Menos 0,018 por el valor que obtenga un determinado estudiante en la variable 3. Seguimos. Más 0,277 por el valor que obtenga un estudiante en la variable 4. Y así tendríamos que ir con todas las variables hasta formar la ecuación completa, con todas las variables incluidas. Este procedimiento lo tenemos que realizar no solamente con el grupo 1, o sea, no solamente con el grupo de personas que no aprueban, sino también con el grupo de personas que están en dudas y con el grupo de personas que aprueban. Es decir, para cada uno de los grupos tenemos que formar la ecuación completa. En aquellos casos en los que no aparece el signo es positivo. En este caso, la manera de continuar la ecuación es más 0,277 por el valor que obtenga la persona en la variable 4 más 0,120 por el valor que obtenga la persona en la variable 5 más 0,101 por el valor que obtenga la persona en la variable 6, etcétera, etcétera, etcétera. Al final se nos forman 3 ecuaciones diferentes y la manera de conseguir clasificar a un estudiante en una ecuación o en otra ecuación va a ser a través de su puntuación total. Nosotros, para un determinado estudiante, nos aportará 3 valores diferentes, es decir, un determinado estudiante calcularemos basándonos en sus puntuaciones nos proporcionará unos valores para la función de no aprueban, para la función de está en duda y para la función de aprueban, y en función de cuál sea su valor le vamos a clasificar en un grupo. ¿Cómo tenemos que clasificarle? Pues vamos a clasificarle siempre en aquel grupo en el que haya obtenido una puntuación mayor. Imaginemos que un determinado sujeto ya hemos realizado toda la ecuación para el grupo que no aprueban, para el grupo que están en duda y para el grupo que aprueban. También le hemos cambiado en nuestra función el valor de las variables por los valores que ha obtenido ese determinado sujeto y le ha salido un determinado valor a este caso, a las personas que no aprueban, otro determinado valor al caso de personas que están en dudas y otro determinado valor para las personas que aprueban. Pues si en este caso hubiese salido para las personas que no aprueban un valor de 2, para las personas que están en duda un valor de 4 y para el grupo que aprueban un valor de 7,
esa persona tendría que entrar en el grupo de personas que aprueban. Por lo tanto, la decisión que tomaríamos sería que esa persona, en función de los valores que han tomado sus variables, tendría que aprobar o entraría al grupo de personas que tienen que aprobar. Finalmente, en la última tabla nos muestra los resultados de clasificación. En esta tabla nos va a indicar el grado en que se han conseguido clasificar correctamente a los casos. Para ello tenemos que analizar la diagonal de esta segunda parte. Recomiendo encima analizar la sección de porcentajes. En este caso vemos que las personas que no aprueban y no aprueban serían el 82,9%. En este caso, nuestro modelo ha conseguido clasificar correctamente al 82,9% de los casos que no aprueban. Es decir, es un porcentaje muy bueno. El 82,9%, conseguir clasificar al 82,9% de los casos en este grupo es un valor muy bueno. Las personas que están en duda vemos que es esta celda de aquí. Son el 63,5%. Este valor de aquí nos está indicando que nuestra función ha conseguido clasificar correctamente al 63,5% de las personas en el grupo de personas que están en duda. Es un valor también bueno, pero bastante inferior al valor de personas que no aprueban. Y finalmente, respecto al grupo de personas que aprueban y aquí también personas que aprueban, vemos que el 75,7% de las personas el 75,7% de las personas se ha conseguido clasificar adecuadamente en este grupo de personas que aprueban. Una vez teniendo en cuenta estos porcentajes diagonales, SPSS nos calcula también el porcentaje total, la media. En este caso, nuestra función ha conseguido clasificar adecuadamente al 72,2% del total de casos. Esta clasificación es muy buena y por lo tanto podríamos decir que nuestras funciones discriminantes están funcionando bastante bien, están funcionando de manera muy óptima. Respecto al análisis discriminante, esto era toda la información más significativa que teníamos que comentar. Esperemos que haya sido de ayuda y como siempre nos vemos dentro muy poco en Learn to Research. Un abrazo.